Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy me voy a referir a otro de los temas que se encuentra desarrollado en el libro La Nación y sus otros, pero incluyendo algunas nuevas reflexiones del presente, que tienen que ver con el presente, en el sentido de que allá traté de la relación de religión y sociedad en el escenario latinoamericano, y mi análisis antecede de alguna manera, preanuncia algunos eventos, una agenda que es una agenda que la vemos hoy desarrollarse con toda claridad y que tiene que ver con el papel político de las religiones, de las nuevas religiones en el escenario latinoamericano. Entonces, la voy a subdividir en tres partes. El tema de la territorialidad religiosa y cómo comprender la territorialidad que traza la entrada de las misiones evangélicas. En realidad es comprender la territorialidad hoy, la agenda territorial hoy en América Latina, y también nos permite tener el preanuncio, entender el preanuncio de lo que hoy estoy llamando del fundamentalismo cristiano, que tiene un papel muy central en la política. El segundo tema es cómo la religiosidad, la religión, las misiones hoy promueven un desarraigo, y voy a poner un ejemplo de la expansión, como ejemplo la expansión evangélica en la Puna jujeña, en un momento en que me pareció ver eso claramente, y voy a mostrar cómo lo vi, y tiene que ver también con espacio y con territorialidad. Y en tercer lugar voy a hablar de religiones que arraigan. Va a ser breve, sucinto, porque en realidad son claves para la lectura de los tres textos que acompañan a este capítulo. O sea, voy a tratar de mostrar lo que es esencial en esos tres textos y que tiene que ver con mucho más tienen que ver con cómo se puede usar las situaciones etnográficas que los textos describen para una lectura del presente, o sea, cómo dialogan con el presente, cómo dialogan con la historia, estas etnografías a las que dedico esos tres textos, ¿no? Que es la manera en que el antropólogo desarrolla su trabajo, ¿no? O debería desarrollarlo, ¿no? Describir un espacio micro de algo que él ve, algo que entiende a partir de la perspectiva local, de la perspectiva de sus nativos, pero colocándolo a dialogar con las preguntas, con las cuestiones del proceso histórico contemporáneo. O sea, si falta ese diálogo de lo observado en campo con las preguntas de hoy, falta algo fundamental en la antropología, y producen el hecho que estamos observando algunos antropólogos críticos, que estamos viendo el cierre de la antropología y su ausencia, ¿no?, de la interlocución general de las humanidades. O sea, como una disciplina cuyos lectores son los propios antropólogos. O sea, una disciplina que escribe para los especialistas de su propia disciplina es una disciplina insuficiente, es una disciplina que no termina de cumplir con su papel. Toda disciplina de las humanidades tiene que hacer su investigación temática específica, pero en medio del calor de la interlocución y de las preguntas de su tiempo. Creo que la antropología ha abandonado un poco esta segunda parte y parte final de la responsabilidad disciplinar, ¿no? No es el tema de hoy, pero aprovecho para decirlo. Entonces, el primer tema, el primer subtema de esta clase es sobre la cuestión de la territorialidad, ¿no? Entonces, en el tema de la territorialidad vemos
a un proceso largo, ¿no? Ahí me acojo bastante a los temas, a Foucault cuando trata de la gobernabilidad, no sé cómo se dice en español, de la gobernabilidad, y cuando él va mostrando los momentos, ¿no?, de la historia occidental, del gobierno en la historia occidental, un primer momento en que el señor feudal es propietario de territorios y personas, y los bienes y personas que se encuentran en el territorio de su propiedad, en el espacio delimitado de su feudo, de su propiedad. Luego se pasa a la invención del Estado, en el que el control de las personas se da desde el interior de las personas, o sea, desde la inculcamiento de una ley de Estado, ¿no? Y se crea de esa forma la ciudadanía. Un tercer momento, que es el que yo creo ver a partir de la observación de las territorialidades religiosas hoy, en que ya no es ni un propietario de un espacio delimitado, sus cosas y sus gentes, ni es también un Estado que va a controlar a las personas a partir de interiorizarse, de inculcar sus preceptos en el fuero íntimo de estas personas, sino formas de territorialidad que cruzan fronteras estatales, o sea, donde el territorio, por lo tanto, pasa a ser el propio cuerpo de las personas, o sea, el territorio ya no es más un territorio físico, geográfico, pero el territorio es la anexión, lo que llamo de anexión blanda, de personas a través de afiliaciones que se marcan en el bastidor de su cuerpo. O sea, ahí la afinidad entre territorio y corporalidad se hace mucho más intensa, y vemos el fenómeno contemporáneo de cómo se cuelgan en los cuerpos de las personas las marcas, las insignias de su pertenecimiento a tribus, o sea, a grupos religiosos, a facciones, ¿no?, que atraviesan fronteras nacionales, o sea, para lo cual los estados nacionales tienen menos significación. O sea, no es que ellos no tengan significación, pero, digamos, son una especie de marcas, de logos, el cuerpo como un bastidor que porta logos de una afiliación que es, en muchísimos casos, una afiliación religiosa, pero puede ser su afiliación a una clase que corta a través de fronteras, las marcas de los objetos que su cuerpo exhibe, en fin, pero eso yo lo he trabajado más con las religiones, y lo que afirmo es justamente que las religiones proceden, estas nuevas formas de religiosidad, sobre todo evangélica, pero en algunos sectores del catolicismo también, naturalmente el judaísmo, que más que nunca, y el islam, ¿no?, usan la exhibición de sus marcas de pertenecimiento colgadas como insignias, colgadas en su cuerpo, como un significante de una territorialidad que es humana y que no está necesariamente relacionada al piso donde habita, sino a una otra fuente de significación, a una otra fuente de identificación que puede estar distante, ¿no?, que puede estar en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo judío es muy visible en este país, en la Argentina, ¿no?, en regiones de la ciudad por las que transité, cuando niña raramente veía personas afiliadas a la religión por nacimiento, ¿no?, a la religión judía, ostentar o exhibir los signos, las trenzas, ¿no?, me olvidé el nombre ahora, la kibá, en fin, hoy es mucho más frecuente ver a la persona exhibir su identificación, exhibir su identidad. Eso nos permite creer que el cuerpo es el territorio, porque el cuerpo va a tener las banderas de esa afiliación, que no es nacional, aunque su nacionalidad se presume estar en un determinado lugar, pero que, digamos, la nación viaja, ¿no?
la territorialidad viaja y ese fenómeno se ve claramente en las religiones. Entonces, en uno de los textos que incluí en el programa voy a hablar de ese tema y cómo la situación religiosa, aunque eso podría ser leído a partir de otros temas, pero el paisaje religioso es un índice de la nueva territorialidad, de cómo las personas hoy perciben la territorialidad. Y de ahí salgo a la idea de una faccionalización de la república, o sea, una república que está cortada, que está atravesada por otras repúblicas, podríamos decir así, por otras naciones, por otras identidades que, como identidades políticas, que es el tema central del libro La nación y sus otros, como identidades políticas tienen un formato predefinido, obligatorio, muy enyesado, ¿no? Muy enyesado, que obliga a las personas a pertenecer mediante las marcas de esa identidad y de esa segunda afiliación, de esa segunda, podríamos llamarle, pienso hoy, estatización, segunda nacionalización que corta a través de las fronteras nacionales y que usa el cuerpo como un bastidor. Ahí se da una transformación del cuerpo que tiene un impacto muy grande de la importancia del cuerpo como objeto que viaja, ¿no? Como bastidor, como soporte de insignias. Y hay también, creo yo, una especie de desapropiación del cuerpo por parte de los sujetos, una anexión blanda, como le llamo también en ese texto, de los cuerpos, que va a tener un impacto muy particular también en mi lectura de lo que le sucede hoy al cuerpo de las mujeres. Ahí hay una afinidad de la lectura, de esa anexión blanda del cuerpo con índices de otras pertenencias, con también el destino del cuerpo de las mujeres hoy, ¿no? Eso lo vemos claramente en el fundamentalismo islámico, pero no solamente en el fundamentalismo islámico. El fundamentalismo hoy, como muchos han notado, pero en mi lectura de una forma un poco diferente, es una forma de creencia y de existencia que se expande, ¿no? La peculiaridad de mi lectura, quizás a diferencia de una lectura huntingtoniana, donde habla del choque de civilizaciones como el choque central en el mundo contemporáneo, en mi lectura la diferencia no es espontánea, sino producida. Quizás lo más importante a destacar aquí es que hay una producción deliberada de la diferencia para producir estas facciones que cortan territorios antes no faccionalizados de esta forma, donde antes la diferencia no necesitaba constituirse en una facción. O sea, hemos visto, bueno, el caso de Córdoba, ¿no? en la España pre-española, por decir así, ¿no? Antes de la conquista de la península ibérica, porque no fue una reconquista, sino que fue una conquista, no existe una reconquista de un territorio ocupado por 9 siglos. Eso es una conquista. Entonces, en el momento precedente existía la diferencia, pero era una diferencia en conversación. Para el caso de Argentina podemos citar un caso notable, que es el caso de Carlos Casares, donde habitó, donde estuvo instalada la primera colonia judía, ¿no? Donde colonias italianas, suizas, rusas y la colonia judía, la colonia Hirsch, conversaron y tuvieron una convivencia estrecha, de la misma forma que en la colonia, que en la Córdoba preconquista de la península ibérica, en ese sentido de la Córdoba pre-española. Aquí también, en otros países supongo que habrá habido lo mismo, en lugares de instalación de colonias hubo una intimidad y una conversación entre religiones diferentes, entre territorialidades diferentes. Es decir, esa fue una territorialidad constituida donde prevaleció la no exacerbación de las marcas de la diferencia. Y hoy, en el presente, vemos exactamente lo contrario. Vemos territorialidades constituidas mediante la exacerbación de las insignias de la diferencia. Esto es algo que debe ser pensado, ¿no?
y sobre todo esto que estoy afirmando, que no se trata del conflicto espontáneo causado por la diferencia, sino la deliberación de exacerbar la diferencia como forma de crear conflicto. En ese momento lo escribí, en el momento de La Nación y sus otros y los textos que la constituyen, ese libro, pensándolo hasta ahí. Pero hoy mi sospecha ha crecido, ¿no? Hoy mi sospecha de un fundamentalismo creciente que se instala entre nosotros es la sospecha de que existe un proyecto o una agenda de instalar la guerra entre nosotros, en un continente que hasta hace relativamente poco tiempo tenía pocas guerras, pero lo vemos hoy progresivamente constituido en un espacio bélico de varios tipos, donde varios tipos de guerra, desde las guerras mafiosas hasta las guerras religiosas, se están instalando. Entonces, es muy importante prestar atención a este proceso en curso entre nosotros. Fundamentalismo y guerra son ideas absolutamente afines, ¿no? Lo que tenemos que pensar y reflexionar es a quién le interesa enfatizar la faccionalidad, a que las insignias colgadas en los bastidores de los cuerpos remiten, ¿no? Para instalar entre nosotros formas de fanatismo y de fundamentalismo que eran ajenas a la historia de nuestro continente. En segundo lugar, en esta clase, quería hablar de dos tipos de religiosidad con que encontré en mi campo como antropóloga, que una de ellas habla de la religión, de la misión religiosa, del misionamiento religioso evangélico como desarraigo. Y es un fragmento pequeño de uno de los artículos del libro La Nación y sus otros, que es el artículo que se llama Cambio religioso y desetnificación, la expansión evangélica en los Andes centrales de la Argentina, pero que quizás no muy leído, y por eso he decidido abordarlo en una clase, porque me parece que tiene en él una descripción que es una clave para entender muchos eventos, y para entender también la oposición entre un sujeto global y cómo el sujeto globalizado es afín, funcional al proyecto histórico del capital, y cómo un sujeto arraigado, o sea, un sujeto que no puede globalizarse, es disfuncional al proyecto histórico del capital. Entonces, en este trabajo de campo obtuve la siguiente información. Cuando una comunidad de la Puna de Argentina, que la Puna argentina es un paisaje continuo y semejante al desierto de Atacama de Chile o al altiplano boliviano, o sea, es una región única y unitaria, digamos, continua, que las fronteras políticas han separado, no los Andes, ¿no? Porque como dice mi querido colega Diego Escolar, los Andes no separan, sino que comunican, ¿no? Están llenos de caminos por donde los pueblos a ambos lados de los Andes siempre han transitado, los pastores y aquellos que viven en esa región. La politicidad moderna, o mejor dicho en mis términos, la colonial modernidad ha trazado fronteras políticas que llevan, por ejemplo, a la Argentina a olvidar lo que Rodolfo Kusch ha destacado tan oportunamente, y es que la Argentina profunda es Bolivia. O sea, esa es una frase extraordinaria, ¿no? La Argentina profunda, porque nosotros nacimos ahí. En nuestro país, la Argentina nació en el Alto Perú, o sea, viene de arriba hacia abajo. Entonces, en la conformación colonial moderna, ese pasado nos es sustraído, nos es robado, ¿no? Ese espejo nos es robado. Entonces, en esa unidad de escenario
peruano, chileno, argentino, boliviano, que es una unidad geográfica en términos de geografía física y humana en términos de geografía humana, ¿no? Se instala el lugar donde obtuve esta información, de que, y en ese lugar, digamos, todo el culto pachamámico, que luego se ha tenido su continuidad en el catolicismo, en formas andinas del catolicismo, donde hay un sustrato pachamámico que permanece hasta hoy en todo ese universo geográfico. Hay lugares donde hay una conexión con el cosmos, donde hay el contacto, donde se puede realizar el contacto directo con el cosmos pachamámico. Y ese lugar es marcado en la tierra por un montículo de piedras que se llama Apacheta. Entonces, cuando la familia, seré breve porque está escrito y porque lo estoy escribiendo todavía, continúa en mi reflexión hasta el momento esta relación entre concepciones del espacio que están dadas, formateadas por la religión, en el sentido de por un estatuto cósmico, ¿no?, que es de un determinado tipo y que puede cambiar y que hay presiones para cambiarlo. En ese lugar, cuando se hace la marca del ganado, en la Apacheta, se hace la alimentación del cosmos, o sea, se da de comer a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Se toma conciencia de una conexión única en un lugar único de un espacio que está marcado en el espacio físico. Cuando las misiones evangélicas llegan, lo primero que hace la familia que se convierte es, si tiene un camión o si puede alquilar un camión, ese vehículo, derruba la Apacheta. O sea, derrumba, ¿no?, la marca única en el terreno que muestra el lugar donde se realiza la conexión con ese cosmos único. Esto significa que un espacio marcado que no permite convertibilidad, o sea, que solamente ahí se transforma en un espacio referido a un referente universal, a equivalencias que están dadas por un referente universal, que es decir, un sujeto global surge ahí y hace que ese terreno pueda ser comprado y vendido, por ejemplo, que pueda referir su valor a su tamaño, su distancia de la ruta, su distancia del río, cantidad de gente que lo habita, y por esa convertibilidad que se da referida a un equivalente global monetario, su ganado y su espacio puede ser vendido y comprado o intercambiado con otro equivalente. Entonces vemos ahí dos cosmos, el cosmos cristiano que entra en el lugar y lo hace parte de una grilla universal de valor. Por lo tanto, lo hace expropiable mediante la medida, la mensurabilidad de su valor. Y un cosmos que no puede ser remitido a esa grilla de convertibilidad. Esto vale para ese lugar y vale para todos los espacios hoy habitados por los pueblos que llamamos de espacios comunes o que los vemos como equivalentes a espacios comunes, en el sentido de que son espacios que no pueden ser que no hacen parte de una grilla, de un referente universal, global de valor. Entonces, eso tiene que ver con las luchas contra las mineras, con las luchas contra las hidroeléctricas, tiene que ver con una percepción del espacio que es disfuncional al proyecto histórico de la acumulación y de la concentración. Entonces, ahí el tema de la religión, o sea, o del cosmos, de la cosmología, como quieran llamarle, es central para comprender la diferencia entre religiones, el interés por la conversión religiosa a los cristianismos, ¿no?, como algo que derruba las vallas que protegen hasta hoy espacios que no son convertibles, que no tienen posibilidad de convertibilidad. En oposición a esto, tenemos otro tipo de cosmos, ¿no?, como son, por ejemplo, los cosmos afroamericanos. Y ahí tenemos exactamente
un ejemplo de enraizamiento, que es un enraizamiento también dado por los cuerpos, pero que hace referencia a un espacio único, no convertible a nada, a ninguna otra cosa. Esto lo trato en un texto también muy poco leído del libro La Nación y sus otros, pero es que es el artículo que más amo, que más quiero, que más me entusiasma de todo el libro, posiblemente el menos leído de todos, que se llama Una vocación de minoría. Y que muestra cómo en Argentina es una etnografía que muestra que en un lugar tan homogeneizado como Argentina y Uruguay también son dos países donde el Estado ha tenido una gran potencia, ¿no? Una gran eficacia en la ecualización del territorio nacional, que ahora se desdibuja, que ahora se pierde. Uruguay idéntico o peor, ¿no? Pues no nos podemos olvidar que el Uruguay está construido encima de la más grande fosa común de pueblos indígenas del continente, en un lugar que se llama Salsipuedes, o sea, una historia construida a partir de un esqueleto en el armario, como es la gran fosa de Salsipuedes, donde Rivera genocidó a una gran cantidad de indígenas que fueron citados a ese espacio para parlamentar con el gobierno, con el Estado, ¿no? Con el gobierno y el Estado uruguayo, y en lugar de darse esa parlamentación, lo que sucedió ahí, en esa trampa, en ese hoyo del territorio, fue un genocidio, de la misma manera que la conquista del desierto en Argentina, o el genocidio de los pueblos del Chaco. En fin, estos dos países tienen esa característica de una gran ecualización de sus poblaciones, quizás desde la fundación de las repúblicas criollas, ¿no? Y entonces, en mi trabajo de campo sobre la expansión de las tradiciones religiosas afroamericanas en Argentina y en Uruguay, que vine al sur, desde Brasil, a hacer esa investigación en estado de gran perplejidad, ¿no? ¿Por qué dos países que lucharon tanto para pensarse blancos, ¿no? Para blanquearse, ¿no? ¿Por qué de repente en ellos aparecen las religiones afrobrasileras? Se expanden hacia el sur, hacia el Río de la Plata, las religiones afrobrasileras. Y de ahí sale este artículo, Una vocación de minoría. Entonces, en mis investigaciones, en mis conversaciones con los pais de santo y mais de santo en la Argentina, surgía esto que llamé una vocación de ser otro en la nación, de salir de la asfixia, ¿no? de la ecualización, del monólogo nacional, o sea, de un país clonado, ¿no? Igual a sí mismo, donde las diferencias fueron perseguidas, estigmatizadas de una manera mucho más cruel que en cualquier otro país de América Latina. Una gran, digamos, estigmatización del acento, de los colores de la piel, en fin, de las lenguas, ¿no? Un país como Argentina que perdió sus lenguas, donde fueron prohibidos el guaraní en Corrientes y las lenguas andinas. O sea, ¿qué buscaba esta gente que se convierte en una religión negra, ¿no? Una religión de origen africano en países blanqueados a capa y espada, o sea, por la fuerza policial, ¿no? Por la escuela, ¿no? Y lo que va apareciendo entonces es esta necesidad de una conexión con una raíz perdida, ¿no? Y esto me remite a algo que es, considero, general en la relación entre el cuerpo y el territorio en las tradiciones afroamericanas, sobre todo en Brasil y en estas tradiciones que se expandieron hacia Argentina y Uruguay. Y es también un dato etnográfico, o sea, cuando estas tradiciones religiosas o estas religiones que son de posesión, o sea, cuya práctica en el ritual central es la práctica de la posesión, de la llegada del orixá, o sea, de una divinidad africana, y me refiero a las formas más ortodoxas, ¿no? No a la Umbanda y su gran abanico de variedades,
sino a la religión de los orishas. Cuando el orishá toma el cuerpo del fiel, o sea, ocurre el fenómeno de la posesión y aquella persona, aquel sujeto, ya no es más esa persona, ya no es más el sujeto que habitualmente es, sino que es el Dios encarnado. Lo primero que sucede es que cae el zapato, o sea, la zapatilla, el zapato, la sandalia que la persona calza, sale del pie y ese pie, la carne y la piel de ese pie, toca la tierra africana. O sea, ese nuevo sujeto se encuentra en África. O sea, para mí esto también es un índice de formas de arraigo, de formas de estar en el espacio físico y de marcar el espacio físico, pero que remiten a un arraigo con historias no occidentales, no coloniales, precoloniales y premodernas. Y lo quiero destacar y dejar como un dato interesante para comprender cómo las formas de religiosidad hacen política con la manera en que el cuerpo está en el espacio.